Oye, ¿te acuerdas? Ahora hablando de tus videos, de hecho lo estaba buscando el otro día. El segundo viaje que hicimos a San Cristóbal. O sea, el primer viaje fue cuando pues tú dijiste que agarramos tu compu y dijimos, ay, güey, no estás monetizando. Sí. Y pues empezamos a grabar y la verdad nos funcionaron muy bien las colaboraciones. Y la segunda vez, ¿te acuerdas que fuimos con Coreano Vlogs, Kendro, varios, Sí. ¿no? Y llegamos. Yo me quedé más tiempo en San Cris. Ujú. Pues yo me quedé en su depa, güey. Sí, O sea, sí, me en la cabaña, dieron en la en cabaña, la cama, me dieron alojamiento. donde nació Aisha. Ahí nació. Sí. Qué loco, güey. ¿Te dormiste en el cuarto donde nació? Sí, qué locura. Sí. Bueno, yo me quedé unos días más porque, bueno, no quiero entrar más en detalles, pero tuve que arreglar unas cosas ahí. Y te acuerdas que el último día fuimos a hacer una carnita asada ahí, como en un parque, Sí, como que había un columpio, yo estaba bien loco con el sí, está columpio. increíble. Yo me acuerdo de Es en que Arcotete, un lugar muy bonito. Arcotete ese, Sí, es- donde este si hermoso. son de San Cris, ahí pueden armar su carnita asada. Es muy bonito los fines de semana. Yo me acuerdo que, bueno, unos días antes estuvimos, pues, tu suegra preparó cosas regias mexicanas, pues, ¿no? Buena comida mexicana. Preguntó, oye, pregunto, amor, ¿tú ya tienes novia? Sí, de hecho, ya me voy a casar. Y ya luego pregunto a Coreano Vlogs, ¿tú cómo vas? No, sí, yo también ya tengo. Pregunto a Kendro, ya, yo también ya tengo. Y yo, ¿y tú? Me pregunto, no, no, yo todavía, yo estoy buscando. Y me agarro así del brazo y me lo dijo así muy en serio, ¿no? De, yo estoy seguro que muy pronto la vas a encontrar, me dijo. Y 2 días después fuimos ahí a hacer esa carnita asada. Yo en la noche, yo fui el último que se fue a San Cris, de San Cris. Y en la noche iba mi vuelo. Y estuvimos ahí con tus suegros, como en la carnita asada. Y agarro el vuelo de regreso. En esa misma noche había como, yo en ese entonces cotreaba como un grupo, porque a mí me encanta el tecno. Una vez te llevé, ¿no? A una de esas Ah, fiestas está tecno. la fábrica de harina, ¿no? Ándale. Estaba muy buena. Sí. Está... Bueno, ya se ofreció, ya pusieron un chingo de food courts, pero Ah, antes se hacían como en una fábrica abandonada aquí en Ciudad de México. O sea, se hacían raves, a veces clandestinos, a veces no tan clandestinos. Y bueno, de ese grupo, éramos como un grupo de pues, 40, 50 personas y lo que nos unía éramos de todo el mundo, ¿no? O sea, muchos mexicanos, pero había un güey de egipcio, otro de allá, otro de Bélgica, yo era el alemán y lo que nos unía era como el amor a la música tecno, ¿no? Y a la cultura tecno. Y un güey justamente estaba celebrando su despedida porque iba a ser, como iba a ir a Berlín para ser DJ allá. Y pues llegué y un compa me dice, oye, hay rave ahí, ¿jalas o qué? Y yo llegué como a las 11 de la noche, dejo mi mochila, la recién, llegando de San Cris, dejé mi mochila en mi cuarto. Ay, ya me dio como un poco así como el cansancio y dije, nah, ya chingue su madre, voy. Y pedí como el Didi para allá. Y esa fue la noche cuando conocí a mi esposa, güey. está Qué loco, increíble. ¿no? Qué Y tu, bueno, tu, sí. y tu suegra me lo estaba así como predicando. Y yo dije, "Güey, pero está muy segura, ¿no?" Sí, sí me lo contaste una vez. Yo dije, yo, qué chido, ¿no? Qué chido que te quedaste más tiempo. ¿Cómo fue todo para que Sí, hoy día, casi cuántos años fue eso, ¿no? Ya eres una persona casada sí, también. Y qué chistoso que todo el grupo pues, está casado con una sí, mujer mexicana, sí, ¿no? sí. Sí, Tanto la verdad. Kendro como Corano Vlogs, Sí, como Mo, como sí, tú, como yo. sí. Todos nos enamoramos de una mexicana. Sí, ¿verdad? Oye, ahora hablando del tema, choques culturales en pareja, ¿cómo lo abordaron? Pues siento que ayudó mucho que yo viviera con mi esposa y mis suegros, para ver no solo los choques culturales, sino también los choques personales, ¿no? Ujú. De dónde viene el proceso del pensamiento de ella, de que no es algo de que se dio así nada más porque ella piensa así, sino es una herencia de una forma y de una adecuación que proviene de los padres, ¿no? Y asimismo también ella convivió con mi padre y con mi madre, en donde ella sabe
y tiene más paciencia conmigo de que cuando me sale el Moy, ¿no? Así de que, no, qué locura, pero ¿qué me estás diciendo, no? Y ya es como, no, estás hablando como tu padre, mira, relájate un poco, esto, no, otro, ta. Pero en cuestiones de choque culturales, como cuando nos casamos y estaba regalando los papeles, este, yo conviví mucho con mis suegros, ¿no? Y había como mucho choque de que yo era muy liberal, Ujú, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta dormir desnudo. Y ujú. a veces nos tocaba dormir en unos espacios donde hacía mucho calor en Monterrey. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a dormir en el salón, ¿no? Yo no Ujú. pensaba que a las 5, bueno, 7 de la mañana mi suegra iba a limpiar la cocina, sí. Y Davis en pelotas Y, en el sofá, y güey. teníamos una sábana, pero luego el ventilador te la lleva para Claro, claro, allá. Y, claro. y luego ya mi suegra le decía en un momento a Nancy, amor, dile a Demis que pues ya si quiere bajar a dormir en la cocina o en la sala, pues ya que se ponga los pantalones, ¿no? O algo así, tal. Y como que el europeo es más liberal. Hay mucho Sí, de cuestión de nudismo. En Francia, pues sí, vas con la abuela de tu sí, amigo y todos van a estar sí, desnudos en la playa y sí. tal. Obviamente que hay como, y eso es muy chistoso, ¿no? Como hay mucho pudor en el nudismo y todo, ¿no? Ujú, Pero en un momento, pues pasas a las playas en México y súper bikini, súper ujú. expuestas, o en las fiestas y todo, pero luego cuando hablas de, no, desnudo, ay, no, Ah, no. sí, sí. Y pues en Por ejemplo, Europa, eso sí, ¿no? Si vas a... Bueno, depende un poco del círculo, pero yo he ido a bodas mexicanas, güey, donde sobre todo las morras se arreglan así súper cañón, sí. ¿no? O sea, yo dije, güey, no manches, así normalmente eso no es tan normal ver en una boda alemana, por ejemplo, Sí, ¿sabes? es casi transparente, ¿no? Como está tan pegado a la ropa, Sí. ¿no? Dices tú, ¿y por qué tanto problema con el nudismo, ¿no? Y obviamente los choques normales como de la comida, el picante, ¿no? De que no pica y luego siempre pica, ¿no? Es como imposible que no pique la comida, ¿no? Pero algo chistoso también que me choca a veces cuando voy en el autobús, ¿no? Ujú. Yo entré a que no llevas cobija, no llevas eso. ¿Para qué voy a llevar una cobija? Solo vamos en autobús. Y luego Ujú. arrancan y prenden el aire acondicionado a todo, donde yo Verga, y digo, eso también, güey, no y mames, güey, dicen, así como está, así, y güey. dices tú, wow, me voy a enfermar. Y algunos sin cobija están así, pero luego digo, pero si tuvieras ese clima afuera, sería el fin del mundo, Eso, ¿no? sí, nunca lo he pensado, pero sí, güey. Sí, no, entonces yo le decía a veces, Nancy, tú te quejas de que el frío aquí, pero es el mismo que está prendido en el autobús, ¿no? Ajá. O sea, en Suiza, primavera, estamos teniendo, tú imagínate que nada más todo esto es un autobús de ADO, ¿no? Sí. Y, no, pues, no, y durante toda la convivencia siempre salen los choques culturales, ¿no? Sobre todo la forma frontal que nosotros, pues en Suiza o en España principalmente también tenemos por comunicarnos, ¿no? Ujú, Y como que a veces como el mexicano como que le saca la vuelta, ¿no? mm, A la... Por ejemplo, yo traje un queso parmesano después del primer viaje con Nancy en Italia a Monterrey y dije, mira, tienen que probar este, ¿Cómo lo volaste, güey? Bueno, ¿Cómo? en la maleta Mm, facturada, ¿Y no te lo quitaron? ¿no? Aún no fueron estrictos, depende también mucho por dónde entras, ¿no? En la Ciudad Ya. de México sí te quitan el chorizo y todo. Sí, ahí está Pero el perrito ese que es un golden. mi padre ya se la sabe, entonces cuando lo envían para que lo revisen, Ah, la otra vez le dijo, oye, y no le preguntó, oye, ¿y con quién tengo algo especial en la maleta? ¿Con quién puedo revisar esto, no? Y ya no era la persona que revisaba este equipo, no solo alimentos. Yo dije, mira, vete con él y él te revisa tanto electrónicos como alimentos, ujú. como no sé qué, ¿no? Y ya cierra la maleta y ya va con esa persona y le dice, ¿dónde está la salida? Y Ok. ya lo envía a la salida y no pase por el control. Depende mucho del filtro control que pasas, ¿no? Pero a mí no me controlaron, llevé ese pedazo de parmesano y lo pusieron en el congelador. Y yo dije, wow, seguro que lo están ahorrando, ¿no? Ujú, Medio año después regresamos y está el mismo queso parmesano en el congelador. Y yo digo, wow, seguro que no tienen mucho parmesano en Monterrey. El ujú. año lo veo ahí, no manches, no les gustó o no quieren probarlo, pero por respeto lo tienen aún en el congelador. Oh, Y ya me lo comí y sentí como que, bueno, la comida en México es súper rica, ¿no?
pero muy pocas veces se experimenta con otros alimentos, ¿no? O sea, yo lo vi, puedo solo hablarlo por mi familia, yo hacía mucho la pasta y tal, y ellos veían la pasta y era como que mágicamente mi cuñado venía con un pollo rostizado. Ujú. Y yo digo, ¿pero por qué traes el pollo si yo te hice pasta, no? No, qué abundante comida, todos tenemos. Y obviamente todos atacaban el pollo y no mi pasta, ¿no? Entonces, sí, ¿qué tiene mi pasta que no les atrae, no? Entonces le empezaba a meter aguacate a la pasta, a empezar a colorearlo más, como son tan acostumbrados. Ahorita yo también digo, no hay salsa, no hay colores alrededor de la mesa, entonces no se percibe de la misma forma porque la vista te alimenta también, ¿no? Y yo Ujú. solo tenía la pasta y pues la salsa boloñesa encima era como que mm, no les atraía mucho. Pero ahora ya sabe, se hace como decorar la mesa y los alimentos y ahora ya le entran a todo, ¿no? Entonces les costó, pues sí, como tú arreglabas un poco o como Sí, tú les dices. costaba abrir el paladar un poco, Ya. pero ya obviamente ahora cuando viajamos todos juntos ya están mucho más abiertos, ¿no?